a todos. Vamos a empezar con una nueva sesión del seminario Control en tiempos de crisis que hemos organizado para este año. Y hoy nos acompaña Eduardo Casas de la Universidad de Cantabria, en Santander, en España, y nos va a dar una charla sobre un problema de control óptimo para una ecuación elíptica semilineal no monótona. Así que muchas gracias por haber aceptado participar en este seminario y te dejo con nuestros oyentes. Muchas gracias, Enrique. Gracias a vosotros. Gracias a Luz Teresa, a ti, a Enrique Fernández Cara y a Alberto Mercado por invitarme a este seminario, que me parece una idea estupenda. Y voy a presentar un trabajo, digamos, en el que hay dos partes, una parte de tipo más teórico y una parte numérica, que corresponde a dos artículos que hemos escrito en colaboración con Mariano Mateos de la Universidad de Oviedo, en España, y Arne Roos de la Universidad de Duisburg-Essen, de Alemania. Bueno, veremos si me da tiempo a desarrollar la parte numérica adecuadamente. El problema de control es el siguiente. Hemos elegido aquí un funcional cuadrático habitual en control óptimo. Con Y sub U denoto el estado asociado al control U. Aquí tenemos el término de Tikhonov, el término regularizante de Tikhonov, donde nu es mayor que 0, e YD representa pues, el estado deseado, el estado al que deseamos aproximarnos. Sobre el control puede haber restricciones de cota, puede haber o no, alfa y beta pueden ser finito o infinito, y la relación entre el control y estado viene determinada por esta ecuación elíptica semilineal. El operador A, uno puede pensar que es el menos laplaciano o cualquier operador elíptico correcto. La novedad aquí está en este término, que es un término de convención, donde la función B no es ni pequeña ni tiene divergencia 0. Con lo cual, la ecuación resultante, olvidándonos del término no lineal, la parte lineal no es monótona y tampoco es coerciva. La función f es monótona, es una cosa fundamental en ecuaciones elípticas, como sabéis. F tiene que ser monótona respecto de y, si no la existencia y también la unicidad pues, fallan fácilmente. Pero la novedad está en esta parte. Esta parte que hace que el operador no sea ni monótono ni coercivo. El plan del trabajo es el siguiente. La idea es estudiar existencia de solución para este problema de control, escribir las condiciones de optimalidad de primer y segundo orden. Las de segundo orden son importantes para, una vez realizada la discretización numérica del problema de control, probar estimaciones del error, es decir, estimaciones de la diferencia entre el control óptimo continuo y los controles óptimos discretos. Pero como siempre en un problema de control tenemos que analizar en primer lugar la ecuación de estado, y para ello voy a ver los resultados existentes sobre la parte lineal. Es decir, imaginemos para empezar que f es 0, ¿qué ocurre con esta ecuación lineal? Aquí omega va a representar siempre un dominio, un subconjunto abierto y acotado de Rn con n2 o 3 y con una frontera gamma que es Lipschitz. El operador A, como decía, es un operador elíptico con coeficientes en principio en L infinito. Un operador razonable. Y yo voy a denotar por este nuevo operador A mayúscula como AY más B gradiente de I más un término A0 de XY, donde el A0 es no negativo. Las hipótesis sobre B y A0 son las siguientes. B está en LP de omega y A0 está en LQ. P es mayor que 2
y Q es mayor que 1 en el caso de que n sea 2, y para dominios tridimensionales P es mayor o igual que 3 y Q es mayor o igual que 3 medios. Entonces, lo primero que vamos a demostrar es que este operador A es un isomorfismo entre H0,1 de omega y H-1 de omega, bajo estas condiciones. El primer trabajo en el que se demostró esto es, por lo que sabemos, se debe a Trüdinger y es del año 1973. Es un trabajo complicado, complicado de leer, habla de espacios de Sobolev con peso y, bueno, lleva su tiempo leerse el trabajo. Posteriormente, una demostración más sencilla ha sido dada por Gilbert y Trüdinger, que se puede encontrar en su libro, donde se utiliza la alternativa de Fredholm para demostrar que ese operador es un isomorfismo. Y muy recientemente, Lucio Boccardo ha estudiado la ecuación lineal con un término en la mano derecha, un término F, que no está en H-1, sino que está en un LP con P mayor que 1, pero menor que n medios, menor que próximo suficientemente a 1, de manera que no está en H-1. N es mayor que 3, porque para n igual a 2, cualquier LP con P mayor que 1 está en H-1. Bueno, el trabajo de Boccardo es interesante, no obstante. Aquí nosotros vamos a considerar controles que están en L2. Entonces, para nosotros lo que tenemos que probar es que es un isomorfismo de H0,1 en H-1. Lo primero que se observa es que se cumple una desigualdad de Garding. Eso es importante, esto juega un papel importante en los trabajos y es fácil de establecer esta desigualdad de Garding. ¿De acuerdo? Donde la constante lambda b depende de la elipticidad del operador A. El lambda es esta constante, ¿verdad? Y B es el operador, la función que define el término de convección. Bien, lo primero que se puede demostrar es que hay una cierta propiedad de monotonía en este operador. Es decir, que si A de I es menor o igual que 0, entonces sí es menor o igual que 0. Esto se puede ver en el libro de Gilbert y Trüdinger, en el caso en que B está en el infinito, pero con la misma demostración se puede ver que para B en LP, como P establecido antes, también se cumple. Y la idea de la demostración es la siguiente. Tomamos ρ, suponemos que es falso, que A de I es menor o igual que 0, pero sin embargo I no es menor o igual que 0. Entonces tomamos ρ menor, estrictamente menor que el supremo de I en omega y mayor que 0. Este supremo puede ser infinito, y se define Z como la parte positiva de I menos ρ. Y ahora definimos omega ρ como el conjunto de puntos donde el gradiente de Z no se anula. Esto implica que si X está en omega ρ, I de X tiene que ser mayor que ρ. La medida de omega ρ tiende a 0 cuando ρ tiende al supremo. Bueno, esto aquí hay que comentar algo. Por ejemplo, si el supremo de I es finito y se alcanza en un conjunto de puntos de medida positiva, lo que hay que tener en cuenta es que sobre ese conjunto de puntos el gradiente de I es 0 en casi todos los puntos. ¿De acuerdo? Con lo cual, ese conjunto de puntos estaría en omega ρ. De manera que esta convergencia 0 siempre se cumple. Y ahora, aquí vamos a hacer la demostración para n igual a 3, para n igual a 2 es parecida. Se observa fácilmente esta desigualdad. Esto último sale aplicando Helder con un tercio, un medio y un sexto. Y teniendo en cuenta que L6 está contenido
que H01 de omega está contenido en L6 en dimensión 3, pues todavía tenemos esta desigualdad, de donde sale que B, la norma de B, dividiendo por la norma del gradiente al cuadrado, la norma de B es positiva para todo ρ, lo cual es una contradicción porque la medida de omega ρ tiende a 0. Es un poquito rápido, es un sketch de la demostración, pero esta es la idea fundamental y por contradicción pues sale la monotonía. Y la monotonía nos implica automáticamente la unicidad de solución. Es decir, que el problema de Dirichlet a lo sumo tiene una solución. Tenemos que demostrar que tiene solución, que al menos hay una. Es decir, tenemos que demostrar que A es un operador inversible. Aquí hay varias formas de hacerlo. La forma en la que voy a hacer hoy es la siguiente. Primero defino el operador A sub t para cada número t mayor o igual que 0, A sub t de esta manera. El t aparece aquí multiplicando a b. A sub t es un operador continuo de H01 de omega en H-1 y además es inyectivo, lo que sale de la monotonía. Esto, de la propiedad de monotonía que hemos visto antes. No es que sea un operador monótono, es de la propiedad de monotonía que hemos visto antes. Tenemos que demostrar la superayectividad. Yo voy a denotar por I mayúscula el conjunto de puntos T del intervalo 0,1 para los cuales A sub T es un isomorfismo. Este conjunto es no vacío y además es relativamente abierto en 0,1. Es no vacío porque el 0 está en I. Efectivamente, para t igual a 0, este término desaparece y tenemos un operador elíptico estándar que sabemos que es un isomorfismo entre H01 de omega y H-1. Que es abierto sigue fácilmente también porque si A sub t es un isomorfismo y yo tomo t' próximo a t, esta diferencia, al restar A sub t y A sub t', el primer término y el último se van, nos queda simplemente una estimación de este tipo. Es decir, que esto es menor que un epsilon arbitrariamente pequeño. Y como sabemos que el conjunto de isomorfismos es un conjunto abierto, si A sub t es un isomorfismo, AT' lo será siempre que t' esté próximo a t. Por lo tanto, es un conjunto abierto, relativamente abierto en el intervalo 0,1. Lo que voy a hacer es demostrar que también es cerrado y en consecuencia I será todo el intervalo 0,1 y en particular para t igual a 1 es un isomorfismo también. Para probar que es cerrado, tomo un conjunto de puntos T sub k contenidos en I que converge hacia T. Entonces, tomamos F en H-1 y tengo que demostrar que existe una Y de tal que A sub T por Y sea F. Lo que sí sabemos es como cada A sub TK es un isomorfismo, sabemos que existe YK tal que se tiene esta identidad. Si IK fuera acotado en L2, la desigualdad de Gardin implicaría automáticamente que YK es acotado en H01 de omega. Y en consecuencia, para una subsucesión que converja débilmente, tendríamos inmediatamente que A sub T de Y es el límite de A sub TK de YK, que es F, y ya tendríamos que, ya tendríamos el Y, y por lo tanto A sub T sería superayectiva. Lo que voy a ver es que realmente YK tiene que ser acotado. ¿Por qué? Si no fuera acotado, yo defino ZK como YK dividido por su norma L2. Entonces, de nuevo por la desigualdad de Gardin, ZK es acotado en H01 y en consecuencia converge débilmente, una subsucesión tiene que converge débilmente en H01. Y entonces ahora escribimos A sub t de z es el límite de A sub tk de zk y tenemos que esto es el límite de f dividido por la norma de ik. La norma de ik tiende a infinito, por lo tanto esto es 0. Pero como A sub t es inyectivo, esto implica automáticamente que z es 0.
lo cual contradice el hecho de que la norma de Z en L2 tiene que ser 1, porque cada ZK tiene norma en L2 que es 1, y ZK converge fuertemente en L2. Por lo tanto, tenemos la suprayectividad y tenemos concluida la demostración del teorema. Bueno, hecho esto, ahora se puede demostrar, bueno, lleva su trabajo, pero se puede demostrar que la solución de la ecuación, siempre que U esté en LP barra con P barra mayor que n medios, es una función Helder. Es una función Helder. Y podemos demostrar regularidad H2 si suponemos que los coeficientes A y J del operador elíptico son funciones Lipschitz, que A sub 0 está en L2 y que o bien gamma es de clase C1,1 o bien omega es convexo. En cualquiera de los dos casos, utilizando los resultados de Grisbar, que se pueden encontrar en su libro, pues tenemos que A es un isomorfismo de H2 intersección H0 omega en L2. Estas propiedades de regularidad son importantes porque cuando queremos obtener estimaciones del error en la aproximación numérica, necesitamos una regularidad extra de Y para conseguir esas aproximaciones del error. Claro, en teoría de control tenemos que mirar la ecuación de estado y, por supuesto, la ecuación de estado adjunto. Por ello, tenemos que echar un vistazo al operador adjunto de A, que es definido de esta manera, y que también es un isomorfismo. Esto no es nada nuevo, porque una vez que hemos demostrado que es un isomorfismo, su adjunto también lo es. Y además también disfruta de las mismas propiedades de regularidad, es decir, que si los AIJ son Lipschitz, A0 en L2, y si suponemos que la divergencia de B está en L2, entonces para un dominio regular A estrella es un isomorfismo. La divergencia de B tiene que estar en L2, si no el término aunque la phi sea una función continua, este término estaría en H-1 y no va a ser un isomorfismo de H2 a L2. Pero si está en L2, este operador puede escribirse de esta manera. Entonces, el término A0 menos divergencia de B está en L2. Y entonces podemos demostrar que es un isomorfismo. Bien, vamos a pasar a la ecuación semilineal, que es realmente la parte nueva de la ecuación de estado. Aquí, para estudiar existencia y unicidad de solución para la ecuación semilineal, nosotros suponemos que f es una función de Caratedori monótona no decreciente con respecto a la segunda variable. Y además, suponemos que está localmente en Y dominada por una función de LP raya. Esto no es una hipótesis muy restrictiva. La restricción fuerte realmente es la monotonía de F, pero eso es algo que sabemos que es necesario. Bien, entonces lo que podemos demostrar es que para cada U en LP raya, con P raya mayor que N medios, P raya denotará siempre un número mayor que N medios, la ecuación semilineal tiene una única solución en H01 de omega intersección C omega barra. De hecho, es Helder también, no solamente continuo. Sobre esta ecuación hay algún trabajo previo. Bueno, y tenemos aquí además una estimación del error, una estimación de la norma de YU. Como digo, hay alguna referencia anterior, hay un trabajo de Vecchio y Porcio, en el cual se estudia el problema de Dirichlet para una ecuación cuasilineal, donde la parte cuasilineal es del tipo pelaplaciano y hay una parte semilineal, un término de orden cero semilineal, donde es de tipo polinomial. Y se demuestra, dependiendo del exponente, pues se demuestra existencia y unicidad de solución. Hay un trabajo también de Bocardo, de Lucho,
en el cual estudia una ecuación semilineal. También el término no lineal es de tipo polinomial, pero la función que hay en la mano derecha de la ecuación está de nuevo en un LP con p mayor que 1. Entonces, dependiendo del exponente de la parte no lineal y de este p, hay una relación entre ellos, demuestra la existencia de solución en un cierto espacio de la forma W1S, normalmente con S menor que 2. En nuestro caso, lo que ocurre es que la f es simplemente monótona no decreciente y puede ser una exponencial. No tiene por qué ser una función polinomial en Y. Puede ser una exponencial. Bien, vamos a demostrar la existencia de unicidad. Para la unicidad vemos que el resultado de monotonía para la ecuación lineal se mantiene además para la ecuación semilineal. Más precisamente, si tenemos dos funciones de H01 de omega, intersección C omega barra, soluciones de esta ecuación, donde U1 y U2 están en LP barra, P barra recuerdo que es mayor que en medios, si U1 es menor o igual que U2 en omega, entonces las soluciones son también Y1 menor o igual que Y2. Esta relación de monotonía se cumple. Aquí es crucial la monotonía de F, y luego además podemos proceder como en el caso lineal. Esto nos permite probar que la ecuación semilineal tiene a lo sumo una solución. O sea que la unicidad la tenemos probada. Vamos a probar la suprayectividad. Para ello, primero voy a redefinir f como f menos f evaluado f de x0, de manera que la nueva f se anula para y igual a 0. Y tomamos u como un menos f de x0, que sigue estando en LP, ¿verdad? Lo vamos a hacer en tres pasos. En el primer paso, suponemos que f está globalmente dominada por una función de LP barra. En este caso, es fácil demostrar la existencia de solución aplicando el teorema de punto fijo de Schauder, metiendo en el término no lineal un y y sacando una solución de la ecuación semilineal asociada a z, esa relación y-z, un operador compacto, y su norma está estimada dependiendo de phi, pero no depende de la y. Eso es fácil de demostrar. En segundo lugar, suponemos que f solamente está acotada por abajo por una función phi de LP barra, pero no por arriba. En ese caso, definimos f sub k de xy como f de x y el mínimo de y de k. Es decir, que para y mayor que k, esta fk de xy es fk, f de xk. Por la hipótesis que hemos hecho sobre la f, que está localmente dominada por una función de LP barra, y por esta hipótesis que tenemos hecha aquí, tenemos que fk está acotada por abajo y por arriba, por funciones de LP barra. Entonces, aplicando el apartado 1, deducimos que existe una solución YK de esta ecuación. Además, la solución está en CO de omega barra, porque U está en LP medios y FK está dominado por una función de LP barra, omega. U está en LP barra, perdón, con P barra mayor que en medios. Bien, pero además consideramos esta ecuación, que es lineal. En la mano derecha ponemos U menos phi, donde phi es esta función. Por lo tanto, tiene una solución que también está en H01 de omega y es continua en omega barra. Si restamos las dos ecuaciones, tenemos que A de Y menos YK más B gradiente de Y menos YK es FK de X y K menos phi, que es mayor o igual que 0. Por la propiedad de monotonía que hemos demostrado antes, eso implica que YK es menor o igual que Y. Pero como Y está en C de omega barra,
Si yo tomo K más grande que la norma infinito de Y, entonces Fk de X y K coincide con F de X y K. Basta ver la definición de Fk. Y por lo tanto, para K mayor o igual que la norma infinito de Y, YK es una solución de la ecuación semilineal. Y el último paso es el caso general. En el caso general, yo defino Fk como la f de x proyección de y en el intervalo menos k más k. Esta es la forma habitual de hacerlo cuando no hay el término de convección en la ecuación de estado. Si se trata de una ecuación elíptica bien puesta, entonces un procedimiento bastante habitual consiste en considerar esta truncación, esta aproximación de f. Entonces, la ecuación correspondiente tiene una única solución. Esto sale aplicando el teorema de Sauder. En nuestro caso sale como consecuencia de los pasos anteriores, del paso primero, de hecho, como consecuencia del paso primero. Y si no está el término B, gradiente de I, entonces, aplicando el método de Stampacchia, es fácil deducir que YK está acotado en el infinito independientemente de K. Entonces, así obtendríamos que YK es solución de nuestra ecuación original para K suficientemente grande. Pero aquí no podemos aplicar esto porque falla la coercividad y el método de Stampacchia no es aplicable en este contexto. Entonces, una vez más, vamos a aplicar un método de comparación. Primero, definimos Z1 como solución de esta ecuación, donde f más de xt es f de x parte positiva de t. Por lo tanto, f más de xt es mayor o igual que f de x0, que es 0. O sea que f más está acotado por abajo por 0. Y entonces podemos aplicar el caso anterior, el paso 2, y deducir que existe una solución Z1. Una solución que además está en C de omega barra. Esta solución la puedo escribir así. Fijaros que aquí pongo Fk, ahí pongo Fk también, y este término lo paso a la derecha. Pero Fk menos f de x z1 parte positiva, esto es menor o igual que 0. ¿De acuerdo? Entonces, esto es menor o igual que u, y por lo tanto, Z1 es menor o igual que YK. Y tenemos que YK está acotado inferiormente. Vamos a demostrar que está acotado superiormente. Para ello definimos otra función que es Z2, que es solución de esta ecuación lineal. Aquí ponemos una constante, que es menos la norma de Z1, la norma en C de omega barra. Tiene una solución que está también en C de omega barra, y si comparamos Z2 e YK, restando las ecuaciones, vemos que tenemos a la derecha esto, que es mayor o igual que 0. Por lo tanto, YK es menor o igual que Z2. Y en consecuencia, pues ya tenemos que la norma de IK en C de omega barra es el menor o igual que el máximo de estas dos normas. Por lo tanto, para K mayor o igual que este máximo, Fk de la ecuación semilineal. Bueno, es una demostración quizá un poquito ingeniosa, fácil de seguir, no es complicada. Y por lo tanto nos encontramos con una ecuación de estado bien puesta. Además, la relación control-estado es continua. Más precisamente, podemos decir que si U sub k es una sucesión en LP barra con P barra mayor que n medios que converge débilmente a U, entonces los estados asociados convergen fuertemente en H01 omega intersección C omega barra. Esto es importante para demostrar la existencia de solución del problema de control óptico. Y además también tenemos que si la condición sobre F se cumple para P barra igual a 2, es decir, que está localmente dominado por una función de L2, y las I y J, los coeficientes del operador elíptico son Lipschitz, con regularidad de gamma o convexidad de omega,
Entonces, para cada control en L2, la solución está en H2, intersección H0. Tenemos esta regularidad también. Bueno, entonces pasamos a analizar el problema de control. Este es el funcional a minimizar. Podemos tener restricciones sobre el control. Puede ser que el control esté entre alfa y beta, con alfa y beta finitos, o uno finito y el otro infinito, o ambos infinitos. Entonces es fácil demostrar ya que el problema tiene al menos una solución, simplemente por tomando una sucesión minimizante que debido al término de Tikhonov está acotado en L2 y en consecuencia, debido al resultado anterior, los estados asociados convergen fuertemente y el límite débil es, por lo tanto, es una solución. O sea que esta parte no tiene ninguna complicación. Ahora queremos escribir las condiciones de optimalidad de primer y segundo orden. Y para ello lo que tenemos que hacer es suponer diferenciabilidad de f respecto de y, si no, no podemos hacerlo. Entonces aquí vamos a suponer que la función f es de clase C2 con respecto de y, con respecto a la segunda variable. Y además, bueno, por supuesto, como f es monótona no decreciente, esta derivada tiene que ser mayor o igual que 0. Que f en el 0 está dominado por LP barra, pertenece a LP barra con P barra mayor que en medios. Y suponemos que la derivada primera y segunda son localmente acotadas, localmente en Y, uniformemente en X, lo cual no es muy restrictivo porque omega es acotado. Y todavía más, suponemos que la segunda derivada es sobre cada conjunto acotado de Y, es uniformemente continua respecto de Y y también respecto de X. ¿De acuerdo? O sea que este delta es independiente de X. Solamente depende de epsilon y de m. Por supuesto, con estas hipótesis, F satisface la condición anterior que era necesaria para demostrar la existencia y unicidad de solución de la ecuación de estado. Estas son las hipótesis que vamos a hacer sobre F, esencialmente de clase C2, continuidad de las derivadas segundas y monotonía de F. E inmediatamente, aplicando la regla de la cadena, vamos a tener que... Perdón. No, esto es otra cosa, perdón. Entonces ahora voy a estudiar la aplicación G que va del P gorro. P gorro es mayor que en medios, no sé por qué he puesto P gorro, podemos poner P barra, da igual. En Y. Y va a denotar en lo sucesivo H01 de omega intersección C omega barra. Entonces, la aplicación asocia a cada control el estado correspondiente. Bueno, pues bajo las condiciones anteriores, esta aplicación es de clase C2. Y podemos calcular la derivada de G en U en la dirección V, resolviendo la ecuación linealizada, y no hay ninguna sorpresa. Y podemos estimar también la segunda derivada, podemos calcularla resolviendo esta ecuación, donde aquí ZV y ZW son las derivadas de G en U en la dirección V y W respectivamente. Bueno, o sea que podemos calcular primera y segunda derivada de esa aplicación. Y ahora sí, aplicando la regla de la cadena, podemos deducir que nuestro funcional de coste es de clase C2 también, y la primera derivada se puede expresar de esta manera, donde phi sub u es el estado adjunto asociado a YU, que está en H01 de omega intersección C omega barra, y la segunda derivada tiene esta expresión. Okay. La verdad es que no sé qué hora es. Bueno, vamos bien. Vamos a escribir entonces las condiciones de optimalidad de primer orden. Para ello, como el problema no es convexo, son menos 6 menos 20 20. todavía, quedan 20 minutos todavía. O sea, 5 y 20. Bien. Uf, no vamos tan bien. Bueno, como el problema no es convexo, necesitamos hablar de soluciones locales, de mínimos locales. Pero aquí hay muchas normas. Entonces, ¿qué es un mínimo local?
Bueno, pues diremos que U barra es un mínimo local, un LR de omega mínimo local débil, si esta desigualdad se cumple siempre que U está en un entorno de U barra en el sentido de la topología o de la norma de LR. Aquí R está entre 1 e infinito. Pero también se habla de mínimos locales fuertes, donde la desigualdad se cumple si los estados asociados en norma L infinito son próximos. Esto es mínimo local fuerte y estos son mínimos locales débiles. Bueno, quizá a veces la elección fuerte y débil no es la más apropiada, como podemos ver ahora mismo. Por supuesto, hablaremos de mínimo local estricto cuando la desigualdad es estricta, siempre que U es distinto de U raya. Si el conjunto de restricciones sobre el control es acotado, si estamos minimizando J sobre un conjunto acotado, en L infinito de hecho, porque está entre alfa y beta, entonces U barra es un mínimo local débil en el sentido de L1, si solo si es un mínimo local débil en el sentido de LR para todo R estrictamente menor que infinito y mayor que 1. Esto es inmediato porque las topologías inducidas por LP en este conjunto UAD que está acotado en el infinito, todas ellas son equivalentes siempre que P sea menor que infinito. Sin embargo, lo que sí es fácil ver es que si U barra es un mínimo local débil en LR para R menor que infinito, también lo es en el infinito, pero el recíproco es falso. El recíproco es falso. Aquí hay que observar que el hecho de ser mínimo local débil en el sentido de L1 o L2, que es equivalente, es mucho más interesante que en el sentido del infinito, porque el infinito define un entorno demasiado pequeño. Y lo que se puede demostrar es que, debido a que tenemos ahí el término de Tikhonov, que si U barra es un mínimo local fuerte de P, o es un mínimo local fuerte, sí, solo sí, es un mínimo local débil en LR para cualquier R menor que infinito. Pero eso es porque el término de Tikhonov está ahí, si no, no sería equivalente. Distinto es cuando el conjunto UAD no es acotado. Entonces es un poquito más complicado porque las topologías inducidas en UAD por la norma LP no son equivalentes, no son la misma. De hecho, si UAD es todo el espacio, pues evidentemente es distinto. Lo que sí se puede demostrar es que si U barra es una solución débil en el sentido de L2, entonces U barra es una solución débil en el sentido de L1 también. Otra vez, gracias al término Tikhonov. Y que si U barra es una solución débil en el sentido de LP, lo es en el sentido de LQ para cualquier Q mayor que P. O sea, ascendiendo, no descendiendo. Es decir, si U barra es una solución débil, por ejemplo, en L4, no sabemos si es una solución débil en L2. Eso no lo sabemos. Si U barra es una solución débil en L2, sí, solo sí, es una solución fuerte. Bueno, o sea que el concepto de solución fuerte, como veis, no es tan fuerte en este contexto gracias al término Tikhonov. Bueno, entonces las condiciones de primer orden es curioso porque todas estas topologías hay que considerarlas cuando se escriben las condiciones de optimalidad porque hablamos de mínimos locales. Esto en dimensión infinita, porque en dimensión finita todas las normas resultan equivalentes, claro. Pero para las condiciones necesarias, ya sea de primer orden o segundo orden, al final no importa qué topología consideremos. En cualquier topología se tiene lo mismo. Si U barra es una solución local de P en cualquiera de las topologías previas, entonces existe un estado asociado Y barra y un estado adjunto Phi barra, tal que se cumple la desigualdad integral última. ¿De acuerdo? En la demostración, de hecho, uno lo que mira es J de U barra más ρ veces U menos U barra, menos J de U barra partido por ρ, y se pasa al límite, ¿no? Entonces, cuando ρ tiende a 0, ese U barra más ρ U menos U barra
tiende a U barra en cualquiera de las topologías anteriores. O sea, ahí no hay ningún problema. Esa es la razón fundamental. Bien, por supuesto, de la última desigualdad, como es habitual, está escribiendo que U barra es la proyección de -1 partido en U phi barra sobre el conjunto OAD, pues se deduce que U barra también está en H1 y que también es continua en omega barra. También observar que si no hay restricciones sobre el control UAD es todo el espacio L2 y entonces simplemente phi barra más nu U barra es 0. U barra es esencialmente igual a phi barra. Para definir las condiciones de segundo orden, necesitamos, como puede haber restricciones, necesitamos definir el cono de direcciones críticas, que trasladando lo que se hace en dimensión finita, su equivalente es este. El cono C de U barra son funciones de L2, tal que la derivada de J en U barra en la dirección V se anula, y V es mayor o igual que 0 si U barra de X es alfa y menor o igual que 0 si U barra de X es beta. Entonces, si U barra es un mínimo local de P, se tiene que cumplir que la derivada segunda de J en U barra en la dirección VV, o que yo escribo aquí V cuadrado, tiene que ser no negativa para todo V del cono de direcciones críticas. Esa es la condición necesaria del segundo orden. Y una vez más aquí, cuando digo mínimo local, es en cualquiera de los sentidos escritos anteriormente. Y hay un recíproco. Si U barra es un control admisible que satisface las condiciones de primer orden y la derivada segunda de J en U barra en la dirección VV es estrictamente positiva para todo V del cono distinto de 0, entonces existen epsilon y kappa tal que esta desigualdad se cumple. Siempre que los estados IU, YU e Y barra estén a una distancia en el infinito inferior o igual a epsilon. ¿De acuerdo? Y esto es una desigualdad, como os podéis imaginar, que es muy interesante para demostrar la estabilidad del control óptimo respecto de perturbaciones en el problema, pequeñas perturbaciones, y que va a ser útil para demostrar las estimaciones del error cuando discreticemos el problema de control. Y aquí hay una cosa importante a observar. En dimensión infinita se sabe, es bien conocido, que el hecho de que esto sea estrictamente positivo no es suficiente para que U barra sea un mínimo local. Habitualmente lo que se exige, lo que se sabe que es necesario es que esto sea mayor o igual que delta veces la norma de V al cuadrado. Pero es que el término de Tikhonov juega un papel muy importante aquí. Y estas dos condiciones son equivalentes. Que la derivada segunda de J en U barra en la dirección V cuadrado sea mayor que 0 es equivalente a la existencia de un delta tal que se tenga esto. Esto que se sabe que es cierto en dimensión finita, porque J segunda de U barra realmente es el hessiano, es una matriz que es definida positiva y basta tomar el valor propio de más pequeño. Pero en dimensión infinita las dos cosas no son equivalentes, pero sí son equivalentes cuando se trata de un funcional de coste que tiene el término de Tikhonov. Si no hay el término Tikhonov, esto no es cierto, esto falla completamente y hay que ir a otras condiciones de optimalidad totalmente distintas, pero esto está fuera de lo que vamos a considerar aquí. Bueno, muy rápidamente decir algo sobre la aproximación numérica. Aquí vamos a discretizar el problema de control, aplicaremos elementos finitos y para simplificar la presentación, hacerlo menos técnica, vamos a suponer que omega es un dominio convexo, poligonal o poliédrico en el caso tridimensional. Y se considera una triangulación cuasi uniforme, como es habitual, y aproximamos los estados por funciones lineales a trozos, continuas y lineales a trozos que se anulan sobre gamma. Entonces, tenemos una forma bilineal asociada al operador, a la parte lineal de nuestro operador, y la ecuación de estado discreta es esta. Bien, dado que la forma bilineal A no es coerciva, pues no es inmediato demostrar que esto tenga una solución ni que tenga unicidad. Incluso en el caso lineal, la situación no es tan evidente.
porque la matriz de coeficientes asociada no sabemos si es definida positiva o no. Bueno, hay un primer resultado debido a SATS bastante antiguo, del año 74, en el cual dice que este problema tiene una única solución siempre que H sea suficientemente pequeño. ¿De acuerdo? Ese es el resultado de SATS. Y además prueba unas estimaciones del error que son las habituales para la discretización de un problema elíptico, pero siempre hay que suponer que H es suficientemente pequeño. Bueno, pues nosotros, para tratar la ecuación semilineal, aquí vamos a suponer que para igual a 0 es f de x0 está en L2 y que f es localmente elipsis respecto de y. No suponemos aquí diferenciabilidad, esto vendrá después para utilizar las condiciones de optimalidad de segundo orden. Aquí solamente suponemos esta propiedad de elipsis local. Entonces, lo que demostramos es que para todo m mayor o igual que 1 más la norma de y es la solución de la ecuación de estado asociada al control U. Existe un h sub m tal que para cada h menor que h sub m, la ecuación discreta semilineal tiene una única solución satisfaciendo que su norma infinito es menor o igual que m. Eso es lo que demostramos. Y además tenemos estimaciones del error de esta forma. Estimaciones del error en L2, en H01, de orden H, y en L infinito, que es lo habitual también en el caso lineal, de orden H en dimensión 2 y de orden H1 medio en dimensión 3. ¿De acuerdo? Pero, ojo, que hablamos de una única solución que está en esta bola. No sé si existen otras soluciones, pero si existen otras soluciones a este problema, al problema discreto, distintas de esta, entonces lo que sucede es que el límite de la norma de estas soluciones, la norma infinito, es infinito. O sea que en principio puede ser que existan otras soluciones que no estén acotadas, que su norma infinito se vaya a infinito, quiero decir, ellas están acotadas, pero no uniformemente en H. Por supuesto, esas no nos interesan, porque lo que nos interesan son las soluciones que aproximan el estado Y, que es la solución de la ecuación en derivadas parciales. Y esas soluciones que nos interesan cumplen esto necesariamente. Pero lo que no sabemos es nada acerca de la unicidad. No hemos podido demostrar esto, salvo que la función f, por ejemplo, sea acotada. Si la función f es acotada, sí que se puede demostrar. Porque la dificultad está en pasar al límite. ¿Cómo pasar al límite en la ecuación de semilineal? Perdón, sí. Aquí, cuando h tiende a 0, si IH no permanece acotada uniformemente, es bastante complicado pasar al límite. Bueno, en todo caso, la aplicación control estado discreto no está bien definida, está localmente bien definida. Es decir, más precisamente podemos demostrar lo siguiente. Si barra es una solución de la ecuación de estado correspondiente a un control U barra, entonces, dado ρ mayor que 0, existe ρ estrella mayor que 0 y H0 mayor que 0, tal que la ecuación discreta tiene una única solución en esta bola. La bola alrededor de I barra de radio ρ estrella. ¿Qué es I barra? I barra era H0 de 1 de omega intersección C omega barra. Y eso para cada U en esta bola. O sea que yo puedo definir una aplicación de B ρ U barra en B ρ estrella I barra. Bien definida. Y para esa aplicación, para esas aproximaciones, tenemos estas estimaciones del error. Vale. Bueno, acabo. Simplemente decir que se puede discretizar el problema de control mediante controles constantes a trozos o lineales a trozos y funciones continuas. El segundo caso es interesante quizá cuando, bueno,
cuando no hay restricciones sobre el control es más interesante. Se puede demostramos la convergencia, lo cual es bastante complicado también, demostrar la convergencia de las soluciones del problema discreto a las soluciones del problema continuo. Y usando estimaciones del error, podemos demostrar que el error entre el control continuo y el discreto es de orden H. Ojo, porque no hay unicidad de solución para el problema continuo. Lo que suponemos es que si U barra es un minimizador local de P y satisface las condiciones de segundo orden, entonces hay una sucesión de minimizadores locales de los problemas P sub H tal que cumplen esto. Si no hay restricciones sobre el control y tomamos aproximaciones lineales a trozos, podemos tener H cuadrado en lugar de H. Bueno, esto es lo que quería contaros. Me he alargado un poquito, lo siento. Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias. Y bueno, efectivamente, si hay alguna pregunta lo podéis hacer o bien a través del chat o bien de viva voz, si nos lo decís y os abrimos el micrófono. ¿Alguna Hola, sí, cuestión, ¿podría alguna preguntar pregunta algo? por ahí? ¿Sí? ¿Oído algo? A ver, Sí, Enrique Otárola desde Chile, ¿cómo están todos? Buenos días, buenas tardes. hola, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Muchas gracias por la charla, Eduardo. Me pareció súper interesante. Quería hacer Gracias. una pregunta respecto del caso de la ecuación semilineal Sí, cuando B es cero, ¿sí? sí, Se impone una condición sobre la f que dice que localmente la f está mayorada por una función LP barra con P mayor que n medios, ¿sí? sí. ¿Esa condición coincide con el caso que B es cero? También es la misma, sí, porque esencialmente, sí, lo que necesitamos es que esté localmente acotada. Si no está localmente acotada, es mal asunto. No solamente acotada, localmente es mejor que acotada, está dominada por un LP barra, no está localmente acotada, está dominada por el LP barra. Porque si no, imagínate que tienes una función que está en el infinito, f de xy tiene que estar en algún espacio LP. Ujú. Entonces, cuando y está acotado, cuando y está acotado. Entonces, ¿en qué LP? Pues en LP barra con P barra mayor que n medios de manera... ¿Por qué eso? Pues porque eso garantiza que las soluciones de la ecuación de estado semilineal son acotadas. Hay que tener en cuenta que también nosotros estamos pensando todo el rato en que tenemos que tener una relación control-estado que sea diferenciable. Y para ello, si no hay f de x, la aplicación, y f de x y, eso no es diferenciable, salvo que esté ahí suficientemente acotado. Ujú. Claro, la pregunta venía porque si uno mira la integral del término no lineal, ese f de xy contra una v, esa cosa define un funcional en H01 con una condición más débil sobre este índice P barra, digamos. O sea, Por supuesto, por yo supuesto. Por ejemplo, le entiendo. puedes exigir que esté acotado en LP en dimensión 2 con P mayor que 1 simplemente, Ajá, o en dimensión 3 con P mayor que 6 quintos. exacto. Entonces ya tenemos que mayor o igual que 6 quintos, ya está en H-1 y tienes una solución. Pero ahí te da poco juego luego para escribir las condiciones de optimalidad de primer y segundo orden. Ah, ok. Pero pensando solamente en la ecuación semilineal, digamos, Eso ¿bastaría? sí, eso sería suficiente. Perfecto, perfecto. Bueno, y además habría que pedir de que f en cero estuviese sí en LP con P mayor que n medios. ¿Por qué mayor que n medios? No, lo mismo LP, ¿no? Que antes. Ah, ¿Por qué? bueno. No, sí, en mayor que NLP con P mayor que 1 en dimensión 2
o en 6/5, en el 6/5 con dimensión 3. Perfecto. Pero eso sale automáticamente de la acotación local, ¿no? Perfecto. Bueno, una cosa es importante. Yo he dicho localmente acotada por una función de LP barra con P barra mayor que n medios. Localmente acotada. Si no supones que P barra es mayor que n medios, sino que supones simplemente que P barra es 6/5, no basta con decir localmente acotada. Tendrías que decir globalmente acotada. Eso es indistinto. O seguramente puedes hacer otras cosas como las que hace Lucho Bocardo, efectivamente, y puedes llegar a demostrar que existe una solución en la que f de xy es integrable y además está en h-1. En fin, esto también se puede hacer, se puede jugar bastante. Hay cosas más generales. Lucho Bocardo ha escrito varios artículos en esa dirección, pero luego no da juego esto para escribir las condiciones de optimalidad de primer y segundo orden. Perfecto. ¿Alguna otra cuestión? ¿O alguien más quiere intervenir? Había una pregunta de Francisco Fuica. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Quiero hacer una pregunta bien breve respecto a la aproximación discreta, profesor. Sí. La sucesión, usted asume que la sucesión de soluciones discretas converge a una solución del problema de control óptimo global o estas convergen a una solución local. No pude ver bien allí. No, bueno, es que lo he pasado un poco rápido, lo siento, porque como se me había echado el tiempo encima no he podido detallar. No, lo que nosotros demostramos es que el problema discreto tiene solución y que si consideramos soluciones de los problemas discretos, estas soluciones permanecen acotadas los estados en H01 y los controles en L2. Y entonces hay una convergencia, de hecho, en principio débil, pero de hecho al final es fuerte de los estados y de los controles. En H01 de omega, L2. Hay una convergencia fuerte. Eso es complicado porque lo que no podemos usar es que los YH barra están uniformemente acotados en el infinito. Porque no tenemos esas, así como para la ecuación en derivadas parciales hay estimaciones de la norma en el infinito, para el caso discreto eso es bastante complicado. Entonces, bueno, pero se puede resolver. Y eso es para... entonces, ahora aquí decimos lo siguiente. Si U barra es una solución y UH barra converge en el sentido indicado antes hacia ellos, entonces se tienen estas convergencias del error. Ya, pero... Vale. Pero ya hemos demostrado que existen sucesiones convergentes a U barra. Claro, y ese U barra no debe ser necesariamente una solución global, puede ser una solución... Puede ser local. Sí, una solución local que para la cual se cumpla las condiciones de optimalidad de segundo orden. Ok. Suficientes. Condiciones suficientes. Perfecto. Eso es. Muchas gracias. De nada. Eduardo, preguntan en el chat, Jefferson Prada dice, hola, mi pregunta es la siguiente. Cuando se demuestra la existencia de la solución del problema y se usa el teorema del punto fijo de Schauder, ¿cómo se garantizan las hipótesis del teorema? Es decir, que el dominio del operador sea convexo, compacto y no vacío. Gracias por la charla, Eduardo, muy interesante. Vamos a ver. En caso semilineal, estamos aquí. Bueno, estamos suponiendo que localmente esto está dominado por una función LP barra. ¿Vale? Bueno, vamos a la demostración, perdón, no es esto. Aquí. En el paso 1 estamos suponiendo que F está dominado globalmente por una función de LP barra. Globalmente. Entonces yo pongo, por ejemplo, DL2 en L2. Defino una función donde a Y o Y lo pongo aquí en el término no lineal de la ecuación. F de XY, Y está en L2 y saco una Z. Solución de la ecuación A de Z más B gradiente de Z igual a U menos F de XY. Entonces
Entonces tengo una relación YZ. Eso está bien definido porque estoy resolviendo la ecuación lineal. Esa Z, como la f de xy está en LP barra, aunque la y está en L2, esto está dominado por una función LP barra, esa Z está en H01 de omega, intersección C de omega barra. Entonces, es una aplicación que es continua y es compacta, porque la solución está en H01 y yo la aplicación la he definido de L2 en L2. Entonces, yo voy a coger una bola, la estimación de Z, la norma de Z en H01, es estimada por la norma de U, menos F en H-1, pero es que esta F está dominado por phi. En definitiva, la norma de Z en H01 está estimado por una constante norma de U en L2 más la norma de phi en LP barra. Está uniformemente estimada. Entonces yo puedo tomar la bola determinada por esa estimación. ¿De acuerdo? La imagen de la Y, la Z, la estimación que yo tengo de Z no depende de Y, porque f de XY está dominado completamente por una función. No sé si me he explicado. ¿Sí? Dice, comprendo, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? A ver, yo tengo una pregunta, bueno, tengo en realidad un par de preguntas. La primera es si habéis extendido lo que habéis hecho a un marco en el que el problema también sea no lineal respecto del gradiente de Y. Es decir, en vez de un término B gradiente de Y, pues algo que... un término de transporte no lineal, digamos. No, eso no lo hemos pensado. Por ejemplo, no. B podría depender de Y también. O sea que Ya. por ejemplo, ¿no? O sea que... Hombre, sí, la dependencia hay que controlarla, ¿no? Porque, claro. Sí, por supuesto. Sí. No sabría... Hombre, si la B está en el infinito, esto es una cosa más sencilla, ¿no? ¿Vale? Pero si está en un LP, hay que tener cuidado. No lo hemos pensado. Lo que sí que he pensado es considerar la parte del operador A no lineal también. O sea, cuasi lineal. O sea, divergencia de A de XY, no lineal en Y, gradiente de Y. No pelaplaciano, sino estos términos que son AXY, es decir, de la conductividad depende del estado, depende de la temperatura al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, en eso es en lo que últimamente estoy dándole vueltas. Pero esto que tú me planteas no lo he pensado, ¿no? Bueno. Y bueno, la segunda pregunta es, vamos a ver, casi desde el principio has estado usando resultados de monotonía. O sea, juega un papel importante la monotonía del operador. Básicamente, en fin, lo que te salva de alguna manera en alguna que otra ocasión para poder definir, ¿no? Para poder probar que el operador es un isomorfismo, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, vámonos a un caso en el que eso no tenga sentido, como puede ser una ecuación de tipo Stokes, donde tú pongas un término B por gradiente de Y, y ahora Y es un campo de velocidades, es decir, que ahora tienes un sistema, ya no tienes una ecuación, en consecuencia ya la monotonía pues ya no la vas a tener. ¿Qué otra herramienta podría jugar ese papel ahí? Claro, dices tú un BY con divergencia de B no nula, claro. Claro, sí. Sí, Igual. Un campo de velocidades alimentado por algo que sea compresible, por ejemplo. O sea que... Sí. Ya. Yo no lo he pensado, ¿eh? Lo planteas así, no lo he pensado, pero claro, ahí la monotonía ya no lo podemos usar y no sabría decirte. Incluso si el B está en el infinito,
tenemos una desigualdad de Garding, pero no sé si habría... Para stocks, para dominios comprensibles sí que hay resultados de existencia también. Pero vamos, sí, yo creo, sí. Bueno, no sé, vamos, yo creo que sí, sí. Si no hay, solamente tienes, claro, no tienes un término semilineal, solamente tienes el término B gradiente de Y. O no, perdón, es un sistema. Sí, pero sí, no hay sí, término claro. semilineal. ¿O hay término semilineal o no? No, no necesariamente. No. Tienes- Hombre, yo creo que entonces si la B tiene cierta regularidad, yo creo que sí se podría sacar, sí. Existencia de solución, ya no, incluso puede ser unicidad. Igual también. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Hay otra condición que también aquí no estamos suponiendo, es que B sea pequeño, ¿no? Por supuesto, si B es pequeño, pues el problema no tiene sentido. Sí tiene sentido, pero no tiene ya interés. No sabría decirte, tendría que hacer las cuentas. Vale. Pero bueno, Muy es bien. interesante. Ya lo siento no Muy haber bien, dado bueno, una pues, respuesta más certera a tus preguntas, pero es que tú preguntas cosas difíciles. hombre, es que la edad no perdona. Exactamente. Bueno, Bueno, pues si no hay más intervenciones y comentarios, vamos a cerrar aquí la sesión. Agradeciéndole una vez más a Eduardo por su magnífica charla y por la claridad con la que nos ha presentado estos problemas de control óptimo.